El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje tipo A, salud A, sexo no aplica, violencia B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. El siguiente espacio es un programa de producción independiente. Televisora del Sur no se hace solidaria ni responsable con los conceptos emitidos en dicho programa de opinión, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de las personas que los expresan. Bien, el recital de esta noche sabéis que va a estar dedicado a aquel cantor Chicho Sánchez Ferlosio, el cantor con más gracia y más talento que he tenido la suerte de conocer. Su vida enriqueció mucho la mía, fue un ejemplo en muchos, un ejemplo global de vida, de actitud. Él me enseñó una canción con la que nos dábamos los buenos días. Era una forma de decirnos hola cada vez que nos encontrábamos en su casa o en la mía. Chicho cogía el charango o el cuatro venezolano y nos poníamos a cantar aquel polo margariteño del cantar tiene sentido. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oye mi bien, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. De seguir el paso de la luna que en el silencio de la sombra viaja. De seguir el paso de la luna que en el silencio de la sombra viaja. A lo lejos viene un barco y en él llega mi amor. A lo lejos viene un barco y en él llega mi amor. Un preso se está peinando al pie del palo mayor. Un preso y me está mirando al pie del palo mayor. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr.
La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues, Señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues, Señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? Bien, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar ahí, acompañándonos en esta reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de la geopolítica. Vamos a hablar de geopolítica porque yo diría que es bien oportuno en este momento histórico que vivimos, que vive el planeta, con todas estas jugadas geopolíticas, redibujando, porque están redibujando, hay un grupo de poder mundial, un poder hegemónico mundial, un poder omnímodo, ¿no? Está en todos lados y casi que omnipotente, que juegan a ser dioses. Hay un poder mundial que físico, fáctico, real, que no son elucubraciones, no son paranoias, no son teorías de conspiración, son realidades, ¿no? Y que lo vemos en nuestra cara, cómo se desarrollan todas estas jugadas de fichas. Porque la situación política y geopolítica, aparte de que nada es casual, son como fichas que van jugando en el gran ajedrez de la realidad socio y geopolítica del planeta y en consecuencia el destino del planeta, el futuro de la humanidad está en juego. Y pues como yo comentaba en un programa pasado, nos han manipulado a través de 50 años de historia de manipulación mediática, radios, televisión y todos los medios que ya ustedes conocen, que hasta el sol de hoy con todas las tecnologías de punta que han alcanzado en materia de telemática, informática, telecomunicación, información, propaganda. Y las técnicas no tan buenas, no tan blancas, técnicas oscuras de manipulación mental en masa y la siembra de ideologías de Milton Friedman, doctrinas, la doctrina del shock, grupos offshore, ¿cómo se llama? El USAID, hay otros que no recuerdo, el USAID, offshore, todos esos grupos que van sembrando y también mercenarios que llevan, como el caso de Colombia y toda esta paramilitares y toda esta situación que hay una locura mundial que se está dibujando y desarrollando ante nosotros y que nosotros en forma alarmante o de forma alarmada no solo investigamos, sino que mientras investigamos y le traemos a ustedes esta información, venimos alarmados por el descaro de que la evolución de la historia, la evolución de la humanidad hacia estadios superiores no está sucediendo de forma automática, espontánea, un proceso evolutivo, sino que se están dando saltos gigantescos, saltos cuánticos, cambiando nuestras realidades en un pequeño salto que ellos hagan a través de una guerra, a través de una primavera, a través de declarar a cualquier país forajido, declarar a otro país albergue del terrorismo, de narcotráfico, de financiar guerrillas. Esas son las herramientas que utilizan, aparte pues del control de los recursos naturales que tiene cada país. Nosotros les damos la bienvenida, vamos a ver un video que grafica muy bien esta reflexión de apertura del programa de hoy y vamos a ver el video y volvemos con nuestro invitado, el doctor Edwin Gutiérrez. Un intento de desestabilizar a los gobiernos, así califican los expertos la financiación por parte de Estados Unidos a los grupos opositores en los países del ALBA. Esta opinión surge después de que se diera a conocer la existencia de un flujo de dinero desde la organización estadounidense USAID hacia sectores antigubernamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una investigación realizada en Ecuador estudió la actividad de los proyectos Ciudadanía Activa y Fortalecimiento de la Democracia, que recibieron financiación de Estados Unidos por $4.300.000.
Entre las actividades previstas figura el aumento de las capacidades de incidencia a través de talleres, foros, estrategias de presión y vigilancia. La propia USAID confirmó su disposición para financiar a los grupos opositores en algunos países de la Alianza Bolivariana. El consultor e investigador Adrián Salvucci considera que Estados Unidos busca aplicar en América Latina las estrategias de las revoluciones árabes. Creo que es un indicio bastante alarmante de que lo que hemos visto en Medio Oriente con esa mal llamada primavera árabe, quizás estén preparando de Estados Unidos y de sus aliados importar algo parecido a Latinoamérica, y es entendible que lo quieran hacer a través de, empezando por Ecuador, Venezuela y Bolivia, que son los países más reacios a alinearse con Estados Unidos. Es una nueva forma de guerra que hace Estados Unidos, donde financia a grupos opositores, supuestamente opositores dentro de un país, llegando al extremo de armar y financiar y entrenar grupos opositores, como hemos visto en Siria y en Libia, y es un mal indicio de que lo estén haciendo en Ecuador, aunque más no sea financiando a supuestos periodistas para que se opongan al gobierno, y creo que hay que seguirlo muy de cerca, pues es un mal indicio para toda Latinoamérica. Como les dije, estamos con el doctor Edwin Gutiérrez. Edwin, bienvenido. Hice una breve introducción y ese video no podía ser más gráfico. Sí, gracias Rubén por la invitación. Bienvenido. Como estamos conversando desde hace mucho tiempo en el análisis y la investigación, es muy importante conocer, es muy importante acercarnos a las raíces. Y es difícil demostrar una conspiración, ¿no? Bueno, es difícil demostrarla, pero siempre hay indicios. Y nosotros necesitamos ir conociendo pues esos indicios, pero eso es a través de la investigación. Entonces esta investigación nos va a llevar a conocer quién es el cerebro que está detrás de esa mano invisible del capital, de la que nos hablaba Adam Smith en aquellas obras económicas. Hoy observamos que el video que vimos anteriormente es el desarrollo de un plan. ¿Y cómo tú lo llamas? Master Plan. El Master Plan de dominio mundial, ¿ves? Para implementar el nuevo orden mundial. Definitivamente. Tú lo llamas el New World Order. Ajá, ese mismo. Así en ese inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que ese Master Plan, en sus diferentes estamentos, o sea, tiene 4 partes. La primera parte es el sistema financiero mundial. Entonces, nosotros necesitamos hablar en función de informar y compartir con nuestra gente los resultados de nuestras investigaciones. ¿Por qué el sistema financiero mundial es la primera parte de ese master plan de dominio mundial? Porque ahí está el factor económico, ahí está la banca transnacional. Y cuando observamos cuál es el negocio, cuál es el gran negocio de la banca transnacional, nos damos cuenta que su negocio es la guerra. Fíjate lo que decía el comentario del video anterior. Perdón. Que la forma de hacer guerra del Departamento de Estado de los Estados Unidos es financiando grupos, financiando ONGs que se encargan de hacer los trabajos dentro de los diferentes países. Y nosotros observamos, por ejemplo, cómo a nivel mundial esas ONG sirven de agentes de este Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y de esa forma el sistema financiero, a través de sus figuras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, someten a los demás países a través de las relaciones nacidas de convenios, ¿no? De financiamiento, de préstamos, que generan deudas que llegamos a llamar en un momento no externas, sino deudas eternas. ¿Y qué sucede cuando un país que tiene esa relación con una entidad financiera mundial de este tipo, el país decide una constituyente y decide crear una nueva constitución en función de defender su soberanía y su seguridad energética, por ejemplo? ¿Qué pasa? Pasa es que estos dueños del Master Plan de Dominio Mundial, este capitalismo hegemónico, se molesta, ¿ve? Porque eso va en contra de sus intereses, porque sus intereses no son ideológicos. El interés de ese Master Plan de Dominio Mundial es económico, es netamente en dinero. No le interesa qué guerra se pueda presentar entre países hermanos, no. Lo que le interesa es dominar, aplicar aquella máxima de Sun Tzu, de divide
y vencerás. Otro estamento dentro de ese plan es el estamento jurídico. Observa cómo el poder imperial, el poder del imperio, entra, toma el control, trae sus asesores, sus abogados, sus grandes bufetes transnacionales, para que las leyes, para las constituciones de estos países que están siendo dominados por ellos, estén a favor de los intereses del Master Plan. ¿Te refieres a 1927? Por ejemplo, en la época de Juan Vicente Gómez, porque es interesante cómo llega Gómez a ser presidente. ¿Cómo así? Él no fueron unas elecciones. No fue una campaña y salió, recorrió el que era presidente era Cipriano Castro. Ah, fue un golpe que le dio Castro. Cipriano Castro. Y Juan Vicente era su compadre. ¿Qué te parece? Cipriano se enferma y tiene que ir para Europa, para Berlín, a hacerse unos exámenes. Y le dice a Juan Vicente, encárgate del coroto, porque tú eres mi hombre de confianza, que yo me voy a Europa a hacerme unos exámenes. Estando Cipriano en Europa, Juan Vicente le envía un telegrama donde le dice, compadre, quédese por allá, porque aquí mando yo. Así es la historia. Ahora, detrás de esa actitud de Juan Vicente Gómez estaba ¿quién? Estaba el imperio norteamericano, que ya había vislumbrado el potencial energético petrolero venezolano. Tú coges a Venezuela y trátalo como tu hacienda. Exactamente. Nosotros decidimos. Exacto. Entonces se necesitaba una constitución que le diera el asidero legal para elaborar unas concesiones y el imperio legalmente tener disposición sobre nuestro petróleo. Y bueno, se buscaron dos bufetes para hacer esa constitución, un bufete norteamericano y un bufete inglés. Cuando investigamos nos encontramos que el bufete norteamericano era de Rockefeller. Merchant Payne o algo así. Era el bufete de la Standard Oil Company y con sede en Nueva York. Y el bufete inglés era el bufete de la familia Rothschild-Mayer. Entonces vuelve a aparecer en escena los Rothschild y los Rockefeller. Con sede en Londres precisamente. Esto no lo sabía. Porque esos son los cerebros que están detrás de la mano invisible del capital. ¿Qué te parece? ¿Ves? Cuando nosotros hablamos de los grandes movimientos que financian esas conspiraciones. En el 27, para la creación de la Constitución, los bufetes contratados o supuestamente contratados por el gobierno de Venezuela fueron los de Inglaterra y los Estados Unidos, Rothschild y Rockefeller. Sí, eran esos bufetes, porque y eso fue las leyes que imperaron hasta el 61. Ellos elaboran la Constitución de Venezuela. ¿Y qué intereses defendía esa Constitución? Defendía los intereses de las transnacionales petroleras. Pues claro, eran los propietarios precisamente de Stanford Oil, de New Jersey, de Nueva York, la Móvil, todo eso. Y una vez elaborada la Constitución, ¿qué hacen? Ellos preparan entonces las concesiones y se entregan a través de las concesiones y se le otorga la disposición. Ellos pagaron y se dieron el vuelto. Eso es correcto. ¿Ves? Observa cómo a través del estamento jurídico el imperio controla, ¿ves? Y toma la disposición de las riquezas energéticas porque no era nada más el petróleo. Eso nos lleva al 40 y pico también, eso nos lleva al 40 y pico con la de la ley de hidrocarburos. Al 43, exacto. Incluso hay documentos donde Juan Pablo Pérez Alfonso, nuestro Juan Pablo Pérez Alfonso, creador de la OPEP, padre de la OPEP, él manifiesta en esos documentos que hay una relación entre un hijo de un expresidente norteamericano que tuvo el proyecto de la ley de 1943, la ley de hidrocarburos, para presentarla aquí en Venezuela. Es un híbrido, un hijo. O sea que ya venía elaborada en función de defender y seguir defendiendo los intereses de las transnacionales. Vino embarazado de esa ley y la parió aquí. Sí, señor. Dijera, según Juan Pablo Pérez Alfonso. Preñado, ¿no? Preñado de esas leyes. Entonces, fíjate, ese es el otro estamento. Entonces, ¿qué sucede cuando un país manifiesta que ya basta y sale en defensa de su soberanía? El Master Plan tiene otro estamento, que es el estamento militar. Entonces para esas eventualidades. Entonces te dice, te alzaste, te vas a independizar, vas a defender tu soberanía. Mira, el potencial militar que tengo yo aquí. Una prueba, en el 2002, cuando el golpe aquí en Venezuela, estaba la cuarta flota. Pon ahí, perdona que te estás y sigues hablando, el Venezuela no será transmitido, la revolución no será transmitida, Enrique. Póngalo ahí abajito, de vez en cuando entra el doctor habla y si quiere lo abre en la pantalla. Perdón. En ese entonces, cuando el golpe, la cuarta flota estaba allí en el Caribe y ellos manifestaron que estaban haciendo ejercicios
O sea, cualquiera recibe esa noticia y se imagina que los marines estaban haciendo abdominales, estaban haciendo, o sea, flexiones. Cuando dicen ejercicios. Ajá, estaban haciendo ejercicios. Justamente en el Sigue momento poniendo el video. en que nos estaban dando el golpe. Entonces, esa persuasión a través del poderío militar. Perdona que te traje. Vamos a escuchar esto, Enrique. Persuasión a través del poderío militar. De alzada. Entonces yo, oye, un abuelo asesino. Entonces a mí me entra como una angustia del abuelo. Y yo me fui a buscar al abuelo. Una vez en Ospino, donde él nació, donde creció y donde mató a un hombre, mató a un coronel, porque, como dicen en el llano, embarrigonó a Petra. Él embarrigonó a Petra. Y no respondió por la barriga. Había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez. Y el muchacho de 16 años lo mató al coronel para salvar la honra de la familia. Y se fue. Eso es una referencia importante porque es decir que el estudio de la historia es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos dejar que nos colonicen la mente. Debemos luchar por rescatar el estudio de nuestra historia. Y la libertad mental, ¿no? Pero para ser libres. No una historia que vengan neocolonizándonos en función de que nuestra mente vaya a defender los intereses de quien viene de fuera, sino defender nuestros intereses, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestra seguridad espiritual, nuestra nueva ética socialista en función del actuar de cada quien. Por eso es necesario fortalecernos en el conocimiento para que cada quien actúe en función de defender lo que estamos construyendo, porque acuérdate que a nadie le duele algo que desconoce. Entonces, conocer y comprender esta nueva geopolítica que se dibuja a nivel mundial, conocer cómo actúan, cómo obran. Claro, porque el cuarto estamento de ese masterplan de dominio mundial es el comunicacional. ¿Qué te parece? Hay muchos representantes de medios que se hacen llamar representantes del cuarto poder. Y tú le preguntas por qué y empiezan a echarte un cuento ahí extraño. Pero realmente... ¿Por qué lo llaman cuarto poder? Son el cuarto estamento del Master Plan de dominio mundial. Es el recurso que utiliza el imperio para generar matrices de opinión, desinformación, ¿ves? De elementos que ellos tienen en un plan para atacarlo. Por ejemplo, cuando ellos comienzan con la matriz de Irak, que Hussein tenía ya en Irak armas de destrucción masiva y había que detenerlo. Envían una comisión para que investigue y el líder de esa comisión nunca encontró armas de destrucción masiva en Irak. Cuando el hombre iba a presentar su informe en Londres, el hombre aparece, lo asesinan, pues, que era el líder de esa comisión, de esa investigación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos entran a invadir Irak. Pero ya se había generado la matriz, ya Hussein era un monstruo. Un monstruo que el core and core, ¿no? Que prepararon ellos mismos. Core and core. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma cartilla, observa que estamos hablando de cartillas, de procedimientos. El ABC de cómo desmembrar y cómo invadir países. ¿Ves? Países que tienen petróleo. Ojo, porque donde hay petróleo hay guerra. ¿Por qué? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Dónde hay petróleo y guerra? Yugoslavia? El control de pasillos, de cabezas de playa geoestratégicas para el dominio importante, porque no serán recursos, no tendrá Yugoslavia recursos petroleros, pero geopolíticamente como el canal de Panamá, geoestratégica. Como el canal de Panamá, que ellos quieren conservar la administración y nos han hecho traer un clon, trajeron un clon de Antonio Noriega, sentado en una silla de ruedas y lo metieron ahí en un cuarto. Es un clon de él, pero fíjate cómo controlan. ¿Cómo ellos atacan Libia? Y comienzan a generar su matriz de opinión y a decir que Gaddafi es un monstruo que está violando los derechos humanos. Entonces, ¿qué manifiesta el imperio? Que hay que bombardear, la OTAN tiene que bombardear Libia para defender los derechos humanos del pueblo libio. Porque iba a crear el dinar de oro y darle fortaleza a toda África. Pero el alegato de ellos es que la OTAN bombardea Libia para defender los derechos humanos. Exactamente, la misma técnica que usaron en todas esas primaveras, que están aplicando ahora Siria con Al-Assad, que dicen que está violando los derechos humanos. De manera que ese estamento entonces de los medios de comunicación en manos de estos
de este master plan de dominio mundial. De hecho, esa locura se desató por las redes. Precisamente. A través de ellas. El contenido de ese estamento está la radio, la televisión, los medios escritos. ¿Ve? Por ejemplo, hay una organización que se llama la SIP, la CIP. La CIP. Ellos salen Sistema denunciando. Interamericano de Prensa. Ajá, que en Venezuela que no hay derecho de. Son unos inmorales, Ajá. chicos. Y ellos son unos los inmorales. dueños de los medios. Sí, es no que son unos inmorales. Por eso es que este muchacho, que tiene un excelente trabajo de investigación, Miguel Ángel Pérez Pirela, en su programa Cayendo y Corriendo, sí, muy bueno. Él dice que las mentiras de esos dueños de los medios, él se encarga de desmontarlas. De la CIP. Incluso presentó un libro recientemente, que tú lo has recomendado incluso. Sí, Operación Dactari, Ajá, con Luis Brito. La invasión paramilitar. Sí, con Luis Brito García. Es un excelente trabajo, sí, que le recomendamos a toda nuestra gente. Lo he estado ojeando. Es un trabajo, no es nada más para leerlo y dejarlo, sino para leerlo y compartirlo para el debate, porque es la desclasificación, la podemos llamar, sí, del expediente del caso Dactari. Sí, el caso Dactari, que fue los paramilitares que tenían en la los hacienda. Paramilitares que trajeron en la hacienda del hermano de tu amada, de mi querida María Conchita, Robert Alonso. Exactamente. Otro libro importante que necesitamos compartir es un libro nacido de un encuentro entre Fidel Castro y 200 intelectuales de América, que de ahí nació un libro que se llama Nuestro deber es luchar. Es un excelente libro para generar el debate y compartir cómo el objetivo principal de ese debate es la defensa del planeta Tierra y cómo Fidel Castro nos dice que hay una raza que está en extinción en este momento y es la raza humana. Y es impresionante cómo él nos ubica en el mapa mundi, en el mapa, y nos explica que estamos en presencia de un escenario de preguerra mundial atómica. Sí, preguerra mundial atómica. Sí, eso señor. Lo está advirtiendo. Sí, y mira que Fidel es un hombre con criterio, ¿no? Bueno, por eso...